Dios bendiga a cada uno de los santos hermanos y amigos que nos ven y escuchan este día. Somos de la Iglesia Evangélica Pentecostés Pacto Eterno de Azuqueca de Henares, España. El mensaje para el día de hoy lo hemos escogido de la primera epístola del apóstol Juan. En el capítulo 3, versos 7 y 8 dice, que leemos la bendita y eterna palabra de Dios, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria al Señor. Este es un texto bíblico del apóstol Juan, el escritor tanto del Apocalipsis como del Evangelio de Juan y las 3 epístolas. Dentro de los estudiosos de la Biblia nadie duda, no está en tela de duda en ningún momento, que tanto el Apocalipsis, el Evangelio de Juan y las 3 epístolas pertenecen al discípulo amado, el apóstol Juan. Esta epístola fue escrita por el año, más o menos se calcula que en el último tercio de la vida del apóstol Juan, después del año 70, ya que en el año 66 al año 70 fue donde se desató la guerra de los judíos, y en el año 70 fue donde ya Jerusalén quedó destruida y el templo también. Y ya para aquel entonces había sido martirizado el apóstol Pedro conjuntamente con Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Conjuntamente con Juan, los tres eran columnas de la iglesia en Jerusalén. En ese entonces también ya el mismo apóstol Pablo y casi toda la mayoría de los apóstoles y los demás, que no son muy nombrados en la Biblia, pero que estaban allí, y ya habían sido martirizados. Solo quedaba el apóstol Juan. Bien, se calcula que entre los 65 y 70 años fue donde él emigró a Éfeso, ¿no? Porque al quedarse él solo, ya no tenía nada que hacer en Jerusalén. Por lo tanto, en Éfeso hizo la última parte de su vida el apóstol Juan, que fue donde fue desterrado a la isla de Patmos y donde Dios le dio la revelación del Apocalipsis. Porque quizás pensaría el apóstol Juan, pues después de que ya todos han partido, a lo mejor en algún momento habrá pensado él por qué Dios lo había dejado a él aún con vida. Era el único, no quedaba ningún otro excepto él, pero Dios siempre tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Y en la última etapa de la vida del apóstol Juan fue donde escribe el Apocalipsis. Pero ahora estamos tratando un texto bíblico, 2 textos bíblicos de la primera epístola del apóstol Juan. Y dice que, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. La primera palabra que es hijitos. Hijitos es una palabra que la usa mucho el apóstol Juan y es un mensaje que va para la iglesia. El apóstol Juan vivió en Éfeso conjuntamente con la madre de nuestro Señor Jesucristo, con María. Y estando en Éfeso, él se dirige concretamente a las iglesias, unas iglesias que él no había fundado, pero sí el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo ya no existía en aquel entonces. La palabra es hijito porque el mensaje es para dentro de la iglesia. Dice, nadie os engañe. ¿Por qué menciona primero el engaño el apóstol Juan? Porque el engaño es el arma más poderosa que tiene el enemigo. El engaño es el arma más poderosa que tiene Satanás. Y el engaño es muy sutil, el pecado es muy sutil. Y muchas veces el cristiano piensa que incluso está haciendo lo correcto y que anda bien, cuando en realidad es engañado por el enemigo. Porque no olviden que la Biblia también dice que él se viste como ángel de luz. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Nosotros tenemos que practicar la justicia siempre. Siempre. Nos guste o no nos guste. Porque la palabra de Dios dice que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco, las cosas pequeñas. No siempre sé que, y he por ende sabido, de que causa gracia y que causa unos buenos pensamientos cuando tiende el prójimo a pedir o cuando tiende el prójimo también a agredir. Pero en ambos casos, cuando nos piden o cuando nos agreden, siempre tenemos que mostrar la otra mejilla, como dice la Biblia, ¿no? Y tenemos que practicar la justicia, tanto al devolver lo que no es nuestro, como también al dar lo que es nuestro, porque la palabra de Dios nos dice que no rehusemos en dar si alguien nos pide. Y por eso dice que nadie nos engañe,
¿Por qué? Porque la carne no la podemos subestimar. Siempre tiende a querer rebelarse y a llevarnos en contra de la voluntad de Dios. Luego dice el texto bíblico, el que practica el pecado es del diablo. Aquí tenemos una parte muy importante, algo que va el mensaje para dentro de la iglesia, porque practicar viene del griego poieo, y poieo significa hacer, poieo significa hechos, y no está hablando del que cae en pecado, sino el que practica el pecado, el que vive en el pecado, el que ya tiene una costumbre y que ha hecho del pecado un estilo de vida, porque sí lo hay, hermanos, sí hay un estilo de vida envuelto totalmente en el pecado. Poieo significa hacer, hechos. Entonces la Biblia dice, el que practica, el que vive, el que continuamente está envuelto en el pecado. Porque no todo el que viene a la iglesia viene por adorar al Señor, por servir al Señor, por agradar al Señor. No, hermano, usted se lleva muchas sorpresas hoy en día. Cuando se topa con hermanos que en realidad, cuando usted se da cuenta y se le cae la venda de los ojos, es impresionante la decepción que causan y todo el disgusto que causan dentro de las congregaciones. Por eso es el que practica el pecado. El mensaje para dentro de la iglesia dice, es del diablo. Note que ya aquí hay un término de propiedad. Un término de propiedad. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Porque esta palabra principio en el griego también significa gobierno. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque no olviden que el pecado no es de Dios. Alguien lo tiene que haber inventado. Por lo tanto, el que practica el pecado está en contra de Dios. Porque el pecado es rebelación contra Dios. El pecado es oposición a los propósitos de Dios. El pecado es totalmente oposición a todo lo que es de Dios. Porque en realidad el pecado es errar en el blanco. Y el pecado es aquel que vive en el pecado. Su pensamiento apunta ¿a qué? A ser Dios. Eso es el pecado. Quiere ser como Dios. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. La palabra aparecer viene del griego, dice fanereo. Fanereo significa comparecer, demostrar, descubrirse, manifestarse, mostrarse, presentarse. Foreo significa ser revelado en su propio carácter. Porque el pecado usted no lo puede vencer con la carne no la puede subestimar. Usted no lo puede vencer el pecado con ciertos ritos, como el psicólogo, alguna clínica o centro de desintoxicación, ni con el mejor consejero. No, porque el pecado es un tema espiritual. Y el tema espiritual hay que vencerlo y contraatacarlo espiritualmente. Por lo tanto, el pecado tiene que ser confrontado únicamente con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede contrarrestar las obras que le produce el enemigo, al no ser que usted esté agarrado, cimentado y firme en la fe y lleno y vestido de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, usted no ha conocido a Dios y no lo va a conocer. Si usted vive en pecado, si el cristiano aquel que está dentro de la iglesia, vive en pecado, es porque no ha tenido un verdadero nacimiento. Y si aún sigue practicando el pecado, es porque está lejos de aquel que vertió su sangre en el madero. Por esos pecados. Otra palabra que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra deshacer viene del griego, tiene tres connotaciones deshacer en el griego. Tiene luo, que significa desatar. La segunda palabra dice catalú, significa destruir. Y la tercera palabra es catargeo, que significa abolir, reducir a la inactividad. El pecado no puede ser destruido, las cadenas no pueden ser rotas, las ataduras no pueden ser rotas, el pecado no puede ser abolido en su vida, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él, y solamente Él, porque hay patrones de pecado que se repiten continuamente. Y si usted es uno de esos cristianos que continuamente se repite un pecado en su vida, por más que usted ha puesto de su parte quererlo vencer, y se repite, porque ahí hay unas ataduras que tienen que ser rotas. Y todo eso puede ser disuelto, declarado inactividad, quitarle
quitarle el derecho legal únicamente con ayuno y oración. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué? Para desatar, para destruir, para abolir las obras del diablo. Aquellas obras que a usted le tienen a llevar a pecar, aquellas obras que a usted le tienen a llevar a claudicar, aquellas obras que a usted le tienen a llevarlo a detener, a retrasarlo, a no dejarlo avanzar. Esas únicamente son con ayuno y oración en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para abolir, para destruir, para quitarle toda actividad, y declararlo inactivo las obras de Satanás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque humanamente, mis santos hermanos y amigos, humanamente usted nada puede hacer lejos del Señor Jesús. Su palabra lo dice, porque separado de mí, dice él, nada podéis hacer. Nada puede hacer. Y si usted está dentro de la iglesia y usted está aún practicando unos patrones de pecado que no los ha podido superar, y no sé cuántos años lleve usted en el evangelio, déjeme decirle que ahí hay algo que tiene que ser roto, que tiene que ser desarraigado. Y eso ya usted tiene que someterse a ayuno y oración. Y además, si es un pecado que se repite continuamente y que lo lleva a usted a claudicar, usted le tiene que dar la prioridad, le tiene que dar a ese pecado la prioridad en ser abolido. Tiene que dedicarle tiempo. ¿Tiempo a qué? ¿Tiempo a qué? A ver qué es lo que a usted lo lleva a claudicar. ¿Por qué aparece aquello? ¿Y por qué es que no lo deja avanzar? Y todo eso usted lo puede hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, únicamente con ayuno y oración. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir, para abolir aquello que a usted lo lleva a claudicar y que no lo deja avanzar y que no lo deja acercarse y conocer, porque es un deber como cristiano que usted tiene, conocer, mantener una relación personal con el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Pero mientras usted no rompa esas ataduras, no rompa y no declare inactivo esas obras del diablo que lo llevan a usted siempre a retroceder y lo tiene estancado, déjeme decirle que la relación con el Espíritu Santo también está estancada. Hermanos, no puede subestimar la carne y tampoco subestime aquel pecado que tiende a repetirse continuamente. Dele la prioridad y póngalo en el puesto número 1. ¿Para qué? Para ser abolido y para que usted le dedique tiempo para que eso sea desarraigado y roto, de tal manera que usted pueda avanzar, pueda seguir camino a su llamado. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.